Jorge Richter mencionó que la derecha nunca tuvo una propuesta para gobernar Bolivia, solo querían el poder para enriquecerse. Eso es cierto, la derecha en realidad no tuvo y no tiene un proyecto, un programa de gobierno, no solo en Bolivia, en todos los países, ¿eh? En todos los países a nivel mundial donde gobierna la derecha, existe mucha pobreza, no tiene un programa de gobierno. ¿Por qué? Porque la derecha solo busca el poder para unos cuantos, para hacerse más rico de los que ya son. Entonces, por eso, Jorge Richter pues mencionó, ¿no?, que la verdad la derecha no le interesa el pueblo y se siente ofendido cuando una mujer de pollera asume pues el rol como embajador o canciller. La verdad que la derecha está acostumbrado, la derecha la verdad que está desesperado porque viene perdiendo espacio no solo en Bolivia, sino en diversas partes del mundo. La derecha viene perdiendo espacio y está siendo ocupada por gente pues del pueblo. Entonces hoy la verdad que la derecha está desesperada, ¿no? También mencionó que durante la dictadura de Yanine Áñez, la derecha pues realizaba memes, ¿sabes?, en las redes sociales para ridiculizar al MAS y PSP. La derecha, son 20 años que la derecha no gana una elección en Bolivia. Entonces, por ello, que han creado un plan, ¿no? Al ver que el pueblo no lo elige, porque la derecha no gana más de 20 años que no gana una elección en Bolivia, entonces la única manera que pueda llegar al poder es mediante un golpe de Estado, pues, porque no le queda otro camino. Entonces, también mencionó Jorge Richter que la derecha, pues en su momento, había un plan, intentaron buscar de quitarle la personería jurídica al MAS y PSP. O sea, querían prescribir al MAS y eso pues era público, donde buscaron y hicieron todo lo posible, pero al final no pudieron quitarlo porque no había pues un argumento sólido para quitarle la personería jurídica al MAS y PSP. También mencionó que la derecha se ha activado en Bolivia para buscar de acortar el mandato del presidente Luis Arce Catacora. Ya nosotros lo decíamos, ¿eh? Nosotros, de acuerdo a la información que manejábamos, la derecha está buscando cómo acortar el mandato de Luis Arce, está desesperado por el tema del juicio de responsabilidad contra Yanine Áñez y contra los golpistas. Es por ello que han iniciado una serie de acciones, ¿eh? Hay una serie de acciones. Por eso no es casualidad que este pequeño grupo de indígenas del Beni haya viajado hasta Santa Cruz. No se olvide pues que en su momento el Comité Cívico de Santa Cruz lo trataba de bestias humanas a los indígenas y hoy los utiliza nuevamente para buscar de crear confrontación. Igual manera la reunión que ha tenido Amparo Carvajal, la hija de Yanine Áñez, a reunirse pues con este grupo paramilitar de resistencia juvenil Cochala. Entonces están buscando de articularse nuevamente con el objetivo de buscar, de intentar dar otro golpe de Estado en Bolivia. Es por ello que nosotros de aquí le decimos al gobierno que tiene que de una vez tomar acciones, la justicia tiene que tomar acciones contra estos golpistas, porque están buscando nuevamente de crear caos y zozobra en Bolivia. Vamos a escuchar pasajes pues de la intervención del analista político Jorge Richter. Nuestra democracia liberal, que todavía sigue presente en formas dentro de nuestra Constitución, y algo y un concepto que lo tengo ya anotado porque ya vengo trabajando eso, Ramiro, algo muy interesante que habla de lo que tenemos que trabajar en los próximos años. Es una forma de Estado fuertemente plurinacional, intercultural, vinculante en sus instituciones e incidente sobre la institucionalidad y sobre el accionar directo de nuestra organización política. Entonces, formas de la democracia intercultural, repito esto, vinculantes e incidentes en la institucionalidad boliviana. Estos eventos son también muy importantes. Bueno, pero eso va a ser hacia adelante, Ramiro. Te dejo un abrazo para empezar. No, es muy interesante lo que planteas, Jorge, porque precisamente no olvidemos que este tipo de intervenciones que hemos tenido
Bueno, tú de manera muy individual, particularmente durante el gobierno de la dictadura, yo de repente vi en un momento a Jorge Richter haciendo una explicación del contexto y dijimos, hay que difundir, y difundíamos por la radio, difundíamos, replicábamos por las redes sociales. No porque sea Jorge Richter o se vea bonito la explicación, sino porque te da un contexto, te ayuda a entender lo que está pasando al margen de tantas informaciones que vienen de parte de los medios. Lamentablemente, en la mayoría de los medios se rigen con una línea distinta de manipulación de la información y nuestra gente espera que alguien pueda ilustrar, espera no solamente escuchar la información, sino también entender esa información. Y ahí está la clave. Y precisamente por eso es este programa también. Así que, Jorge, creo que vienes haciendo un excelente trabajo, apoyando nosotros por ahí para que esto siga adelante, hermano. Estaremos a tu disposición también para estos talleres que tú dices. De repente también nos sumamos para transmitir estos talleres que si es que es público, hacerlo también a través de nuestro medio. Si así llegamos a diferentes lugares, si vale además, digamos, hacerlo de ese modo. Bueno, Jorge, en esta mañana, y ese temita que tú decías de la derecha, yo te alguna vez preguntaba y decía, ¿cuándo será que tendremos una derecha que proponga, una derecha que no esté directamente con amenazas, con insultos, una derecha que está a la defensiva, ¿no? A ver por dónde le meto, por dónde le doy, cuando en realidad debería haber una derecha de decir, bueno, agarraremos la democracia, iremos a votar porque tenemos también nuestras propias bases y ahí es donde se gana, ahí están las urnas para ganar con proposición. Si la gente es convencida de un buen trabajo, naturalmente que la gente apoyará la mejor propuesta gubernamental. Creo que es un tema muy interesante al que hay que darle insumos y de repente hablar de esta derecha que no tiene ninguna propuesta, que no ofrece nada, sino es conflicto al país. Creo que es un tema muy interesante, pero te lo dejo en comentario, Jorge. Sí. Déjame incorporar ahí una A ver, idea. adelante. De pronto cambiamos un poco con el sentido el orden del programa, pero déjame decir algo porque eso es muy importante. Desde el año 2000, cuando llega el ocaso de la vieja partidocracia del Estado liberal, todos partidos de derecha, absolutamente todos los partidos de derecha, con nominaciones de izquierda como el MIR, pero profundamente conservadores en sus lógicas de actuar en política, más allá del denominativo y de la referencia de izquierda, fuertemente neoliberales. Pero a partir de entonces, y esto hay que reconocerlo, el último representante con un concepto de poder político, de mirada de Estado, de lo que quería hacer con el país, desde la derecha, desde el neoliberalismo, fue Sánchez de Lozada. Pero agotó aquel modelo porque está claro que el neoliberalismo, sobre todo en un Estado como el boliviano, lo que genera son fuertes bolsones de pobreza y sistemas económicos que son excluyentes de los sectores sociales, no les permiten ser actores políticos, no les permiten tener acción social, presencia social, altamente discriminativos. Este modelo todavía tiene reservorios regionales en el país, no está completamente desterrado, pero la sociedad plural se ha impuesto. Claramente, Bolivia es una sociedad diversa, es una sociedad plural, es una sociedad con culturas expandidas a lo largo y ancho de las regiones. Y esas culturas no pueden estar solamente
visibilizadas a efecto de poder ser parte de una postal o parte de una referencia turística, o 1 o 2 días al año como un hecho estrictamente de entretenimiento, ¿no? Tiene que ser parte de nuestro cotidiano vivir, de nuestra construcción de Estado. Necesariamente tenemos que definir cuál es la sociedad que queremos construir a partir del Estado plurinacional, ya consolidado hoy en día. Tenemos que avanzar, sin lugar a dudas, pero con una clara convicción de que el eje de interculturalidad es el elemento transversal en nuestra sociedad, en una sociedad que debe convivir pacíficamente. De eso no tenemos ningún tipo de dudas. Pero para convivir, y esto quería decir, amigo, para convivir pacíficamente se requiere un elemento indispensable. Ese elemento indispensable es reconocer al otro que es diferente. Y en los sectores radicales, porque no es toda la sociedad, no son tampoco todos los sectores de clase media urbanas los que están acompañando a esos sectores conservadores y radicales. Es un bolsón. Es un bolsón de sectores que se han radicalizado, que han racializado su pensamiento, que están exacerbados y patrocinados en las ideas y en el discurso extremo a partir de algunos dirigentes o actores sociales, políticos que se instalan en las plataformas y que desarrollan ahí un criterio y un pensamiento de odio. Pero ese pensamiento de odio también hay que analizarlo. Tú decías algo formidable, Ramiro. En el año 2020 recibíamos un conjunto de noticias con un interés, manipuladas, por supuesto, y estrictamente instaladas en nuestra sociedad para que podamos elaborar un pensamiento de desprecio hacia lo popular y lo social. Esto era además el elemento fuertemente diseminado por toda nuestra sociedad a partir de el no control de algunos exministros de Estado, que todo el día solamente inflamaban la sociedad con mensajes de odio y de desprecio. Ahí la derecha nuevamente pierde la elección, no solamente la del 2019, que la perdió, Ramiro, la perdió categóricamente, porque la construcción del fraude no era por ganar la elección, era para que el movimiento al socialismo no tenga ese 10% que le evitaba la segunda vuelta. Ahí la derecha, el 2019, no tuvo propuesta. Y el 2020, tampoco. El 2020 tampoco tuvo propuesta. ¿Qué ocurre con la derecha? Primero, que no conocen la plurinacionalidad del Estado. No la admiten. Les molesta esta forma de organización que tiene el país y que finalmente los bolivianos hemos escogido esa forma. Y son organizaciones sociales, organizaciones de base, organizaciones diversas en lo más profundo de la sociedad boliviana, unas organizaciones culturales, unas organizaciones deportivas, otras de entes matrices, otras de comercio, otras para poder lograr que sus demandas sean atendidas. Si miramos y hacemos ahí un paréntesis, las organizaciones deportivas tan extendidas que existen en el país, Ramiro, esas organizaciones tuvieron lo que después con desprecio desde la derecha se llamaban las canchitas, pero las canchitas no solamente cumplían un rol de dotar de infraestructura deportiva para la gente. En esos espacios, en las áreas rurales del país, en esos espacios también se socializaba. En esos espacios también existían reuniones políticas de tratamiento, de consideración, de reflexión, de análisis, de miradas de lo que estaba ocurriendo políticamente en el país. Son espacios de inclusión.
no son solamente canchitas, son espacios de inclusión social. Desde las áreas rurales del país se miran estas infraestructuras deportivas como la forma de incluirse y la forma de que desde el Estado central se atiende también a las regiones apartadas. Nosotros cuando vamos hacia las áreas rurales vemos que alrededor de una cancha de fútbol hay toda una dinámica y una presencia social que no solamente tiene una conexión política, sino que también tiene una conexión del día a día, de sus vivencias sociales. Ramiro, no puede ser que solamente la gente tenga posibilidades de distraerse y de entretenerse asistiendo hasta los centros urbanos, a un mall, a un shopping, ir hasta el cine. No, tenemos mucha población en los sectores rurales que no tienen posibilidades. Y ahí estaban estas canchas donde socializan, donde conversan, donde se entretienen, donde se conocen, donde están intercambiando sus opiniones. Eso la derecha no lo comprende. Tú no has visto nunca visitando a la señora Áñez algún lugar alejado de la ciudad. Pero tampoco a los otros políticos conocidos. Siempre en los hoteles de 5 estrellas. Siempre en la zona sur en La Paz, en Equipetrol en Santa Cruz, en la zona norte en Cochabamba, siempre en los moles, siempre en los shopping, en los centros comerciales, pero nunca en las áreas rurales. Mucho menos en un centro minero, donde también hay canchitas, donde también se reúnen para confraternizar entre ellos. Ese es el país profundo también. Ahí la derecha no tiene opciones, Ramiro, porque el pensamiento de derecha está en todos los países del mundo, pero hay derechas en otros lados que son serias, que te proponen un camino de desarrollo, podrás estar de acuerdo o no, pero te proponen una vía de desarrollo, una forma de generar riqueza, una forma de organizar las empresas privadas o del Estado, una forma de comprender la salud, una forma de comprender la educación. En Bolivia, la derecha lo único que quiere es el poder, 1, para enriquecerse rápidamente, 2, para favorecer intereses oligárquicos, 3, para favorecer las capacidades de un grupo de empresarios vinculados a la exportación de diferentes actividades. Y por supuesto nunca te van a hablar de patrocinar la educación, porque la educación tiene que ser privada, estrictamente privada en la lógica de un negocio. Nunca te van a hablar de la salud, Ramiro. Durante los años del neoliberalismo en Bolivia, que no fueron pocos, que fueron 18, durante los años del neoliberalismo en Bolivia, terminamos últimos en América Latina en lo que eran las variables de desarrollo humano. Últimos. Detrás de Haití, el tema económico, el tema de salud, completamente abandonado. Entonces ahí no es casual eso, Ramiro. La lógica es una infraestructura sanitaria debilitada para que asistas al centro privado. En el tema de salud, unas infraestructuras absolutamente precarias también para que te conduzcan hacia los colegios privados, hacia las universidades privadas. Y esto ha cambiado, Ramiro, a partir de una visión de inclusión y de igualar las oportunidades en una sociedad. Uno de los elementos discriminadores, fuertemente discriminadores en las sociedades, son esas referencias a la meritocracia, que es una construcción neoliberal. La referencia a la meritocracia es que tú solo puedes acceder, Ramiro, a ser representante en tu país, diputado, senador, ser ministro, ser embajador, si tienes y acreditas los estudios suficientes. ¿Y quiénes daban los estudios suficientes? Los centros privados. Y si no tenía nuestra población oportunidad de mejorar sus niveles de educación, sus niveles de formación, porque tenían que salir a trabajar para sobrevivir, entonces no calificaban en la meritocracia. Y ese era el enorme filtro. La meritocracia era el filtro para impedir que los sectores sociales puedan llegar a la Asamblea Legislativa o al viejo Parlamento.
Ese era el filtro para que puedan ser embajadores. Ramiro, se espantan cuando una mujer de pollera va de embajador. Lo hemos visto hace unos días atrás. Y hablan y se sienten ofendidos, porque esos eran los espacios naturales de los sectores de clases dominantes. Entonces ahí la derecha no propone en el país. Yo te pregunto rápidamente, ¿quién es la referencia mayor de la derecha en Bolivia? ¿El señor de Comunidad Ciudadana? ¿El gobernador de Santa Cruz? ¿Ellos son los opositores o los pensadores desde la derecha? ¿Qué le proponen al país que no sea una situación de conflicto? Degradan permanentemente el país, Ramiro, lo degradan permanentemente. Yo tuve una entrevista en Santa Cruz hace unos días atrás y quien era mi interlocutor, quien conducía el programa, de pronto ya descontrolado un poco sobre lo que íbamos discutiendo, pero este es un país, este es un narcoestado. Ramiro, no tienen compasión con nuestro país de rápidamente asociarlo a narcoestado, porque no quieren este país. Ese es un problema. Pero también es un problema que no piensan soluciones para el país. No piensan soluciones. No tienen un modelo de Estado, un modelo de la salud que quieren. Caramba, Ramiro, es muy fácil salir y decir, vamos a poner hospitales y vamos a atender con calidad y vamos a subirle 10% más el presupuesto a la salud y si quieren 20%. Y vamos a mejorar la educación. Pero cuando llega el momento real de que lo tienen que explicar, no tienen consistencia, Ramiro. Pasó el 2019, pasó el 2020 nuevamente. No tienen consistencia. Te quiero comentar ahí rápidamente que tuve la oportunidad de escuchar algunos conversatorios de la gente de la derecha. Y te voy a decir algo con lo cual yo, entre que me quedé asombrado por la liviandad y por la simpleza con la que miran el país. Una docente universitaria de Cochabamba que participaba en este conversatorio dijo, hay que hacer memes para poder sacar al MAS del gobierno, hay que hacer memes, hay que ridiculizarlo, hay que hacer circular por las redes estos memes. Y eso verdaderamente ocurre a diario, Ramiro. Miras el Facebook, miras el Twitter, ahí tienes un ejército de gente, de trolls y de ciudadanos seguramente ocultos, en perfiles ocultos, que insultan, que muestran su desprecio, que muestran de lo que están hechos, pero que no proponen. Y entonces esa batería de los memes, de ridiculizar a la otra persona, es una de sus armas. Decían también en este mismo conversatorio, hay que salir al campo y hablar con los campesinos, además con una mirada así peyorativa, y decirles a los campesinos que hay otras opciones políticas, que no solamente el movimiento al socialismo, y no comprenden que el bloque popular hoy tiene presencia porque ha transitado un proceso de acumulación de más de 4 décadas, construyendo una posibilidad que les permita, mejor dicho, transitar, pasar de ser movimiento social a movimiento político. Pero también es la consecuencia de un conjunto de demandas insatisfechas generadas desde la vieja partidocracia, que le dieron la espalda a los sectores populares, que no los atendieron, que los despreciaban y que los sometían únicamente a eventos, de forma resignada, a eventos de servidumbre política. No analizan de forma detallada la composición del voto en Bolivia, la composición de los movimientos sociales y populares. No es acercarse al campo, hablar y decir y explicar acá hay otra opción política. Son procesos sociopolíticos que no los comprenden. Y rápidamente también ahí te cuento, Ramiro, amigos de la Causacho, hermanos, hermanas, que también decían la ventaja nuestra, todo este sector opositor al MAS,
La ventaja nuestra es que los masistas no saben hacer política. Los masistas en realidad saben perseguir, saben violentar desde el poder político, pero no saben hacer política. Y esta persona que decía, y ahí había una ex canciller por si acaso, esta persona que estaba hablando, Ramiro, no daba cuenta que desde que ha iniciado este siglo, desde la última elección del 2002, la derecha no ha vuelto a ganar una elección. Hace 20 años que no ganan una elección, hace 2 décadas que no ganan una elección. Entonces, cuando no tienes pensamiento elaborado, propio, cuando no tienes, Ramiro, una mirada del país en el que vives, al que le puedes ofrecer alternativas para nuestros jóvenes, para nuestras mujeres, para nuestros profesionales. Cuando no tienes un concepto aterrizado, meditado, de modelo de desarrollo integral, ¿qué vas a hacer con la economía del Estado? ¿Qué vas a hacer con el sistema de salud? ¿Cómo quieres reformar las instituciones, la policía, las Fuerzas Armadas, los centros educativos? ¿Cómo vas a distribuir la riqueza? ¿Cómo le vas a generar a los bolivianos y bolivianas mejores posibilidades de vida, mayor confort, mayor tranquilidad económica, mayor incentivo para sus actividades económicas, mayor seguridad para ellos? ¿Cómo vas a hacer que la calidad de vida de los bolivianos y bolivianas sea mejor? ¿Cómo vas a generar una expansión del crecimiento de nuestro país? Que vayamos cada vez de manera importante, progresiva, aumentando nuestras exportaciones, diversificando nuestra economía. Si no dices esto más que palabras huecas, entonces no recibes la votación, la confianza de la gente. Claramente están años luz de lo que el movimiento al socialismo y el bloque social y popular han construido, como oferta también, o como miradas de lo que hay que hacer en la sociedad. Está claro que en las 2 últimas elecciones se gana por eso, con unos porcentajes unas veces, con los otros como porcentajes distintos en otro momento. Cuando la derecha no tiene pensamiento propio, entonces lo que queda es la ruptura, Ramiro. Y he hecho toda esta extensa introducción a eso. Cuando la derecha no tiene un pensamiento desarrollado, lo que queda es la ruptura. Lo que queda es generar condiciones para, como decían en este conversatorio, para poder desalojarlos del poder. Los tenemos que sacar del poder. Había uno que decía, primero hay que tomar el poder, después las elecciones. Tenemos que ir a un revocatorio para poder tomar las calles. Las calles se toman cuando se desarrollan sentidos de pertenencia. Porque tú puedes tomar las calles, Ramiro, de forma circunstancial, como ocurrió en 2019. Tomar las calles con movilizaciones permanentes significa que tienes que desarrollar sentido de pertenencia. Y el sentido de pertenencia tiene composición, tiene algunos factores que lo componen, como las identidades democráticas, culturales, de empoderamiento. Estos sentidos de pertenencia se construyen en el tiempo, no son una cosa casual. Entonces, todo el pensamiento que en esta conversación que tuvieron, ya eran muchas personas ahí, era de la forma de generar el mecanismo para sacar al presidente Arce del gobierno, para proscribir al movimiento al socialismo. Fíjate tú eso. Hay que quitarles la personería, hay que anularlo. No es el movimiento al socialismo, no es solamente la personería, es la expresión que existe de representatividad de todo un sector popular en el movimiento al socialismo. Fíjate tú que esa mirada es de desprecio. ¿Cómo buscan, utilizando una palabra inadecuada, cómo buscan reconciliar el país cuando su pensamiento y sus ansiedades políticas pasan por proscribir a lo popular en Bolivia?
a lo social en el país, a la diversidad, al Estado plurinacional. Entonces volvemos a lo mismo. Cuando no tienen un pensamiento desarrollado, un conocimiento cabal, pleno, absoluto, de lo que significa nuestro país, de su diversidad, cuando no comprenden que aquellos de tez morena, que aquellas personas, hombres y mujeres de las áreas rurales, tienen absolutamente tantos o más derechos que quienes han vivido privilegiados, y que hay que atenderlos de forma inmediata, y que hay que protegerlos cuidando su participación política, que no venga alguien a discriminarlos, que no venga alguien a sacarlos de la Constitución. Esto significa arrestarles derechos. Cuando no existe esto, entonces van por el camino de la ruptura. ¿Y para qué quieren el gobierno entonces? Si ya nos mostraron para qué querían el gobierno. No tuvieron compasión de planificar la muerte de nuestros hermanos que asistían a marchas, como dijo el informe del GIEI, pacíficas. Pero los violentaron, los provocaron y después los mataron. Y los hirieron y los encerraron en las cárceles. Esa derecha es la que nuevamente está activada en el país para tratar de abreviar el mandato de Luis Arce, de David Choquehuanca, para poder nuevamente restablecer ese Estado. Y los bolivianos mayoritariamente, ese 55% mayoritariamente tiene conciencia de esto, Ramiro. Sabe para qué la derecha en Bolivia quiere el poder. No hay propuestas, no hay visión del país.